Gracias, presidente. Quiero dejar como constancia que es la primera vez que me ocurre una situación de esta naturaleza en lo que llevo utilizando estas plataformas. Simplemente quiero dejarlo ahí como constancia. No sé si se me está escuchando lo que estoy diciendo bien en este momento, simplemente si me pueden confirmar. Se oye bien, senador. Gracias. Entonces retomo mi presentación, la había dejado al comienzo del segundo punto, según me informan, que estaba tratando. Y repito entonces, el segundo asunto que trato es, ha existido una acción del embajador Santos y del partido de gobierno, el Centro Democrático, para intervenir en las elecciones presidenciales y de Congreso en Estados Unidos, en particular en el estado de la Florida, sin que ello haya merecido ninguna clase de reacción por parte del presidente de la República, quien, como se sabe, es el responsable de la política exterior. Este debate, ya se ha dicho aquí, no es para criticar a dirigentes políticos o funcionarios sobre preferencias electorales con relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ni de coartar su libertad de expresión. El argumento que utilizo es otro. Aquí lo que ha existido es una acción, y voy a decirlo muy claramente, concertada, planificada, organizada del Partido Centro Democrático en las elecciones presidenciales y de Congreso en Estados Unidos, en particular en el estado de la Florida, y dirigido a los colombianos que están en la Florida, sin que, como se dijo, esto haya tenido una reacción por parte del gobierno. Como se sabe, los primeros indicios de esta situación se remontan al pasado 9 de septiembre, cuando el expresidente Juan Manuel Santos, en una sesión virtual de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, afirmó que voceros del gobierno colombiano le han ofrecido ayuda a la campaña del presidente Donald Trump. Pues bien, hoy sostengo en este debate que una fuente de entera credibilidad, de total credibilidad, me informa que el vocero del gobierno al que hacía referencia el expresidente Juan Manuel Santos sería el señor embajador Francisco Santos, quien, según esta información, habría ofrecido apoyo a la campaña del presidente Donald Trump. Repito, la persona a la que hacía referencia el expresidente Juan Manuel Santos es al señor embajador Francisco Santos, quien habría ofrecido a la campaña de Donald Trump apoyos. La orientación prioritaria de la política de nuestra embajada en Estados Unidos y en Washington, como lo he mencionado, ha auspiciado que en el discurso electoral de la campaña del presidente Trump se incorpore la agresiva acusación al candidato y ex vicepresidente Joe Biden de pertenecer al llamado castrochavismo, asegurando que él y los demócratas crearían una versión estadounidense de los regímenes socialistas latinoamericanos, todo con el fin de ganar a un sector colombiano del electorado en el estado de la Florida. Es decir, señora ministra, la insistencia en este tipo de discurso por parte del uribismo ha ocasionado que la campaña del presidente Trump descalifique al ex vicepresidente Biden por ser castrochavista, un término que, como se sabe, es de autoría del ex senador Álvaro Uribe y que hace parte del léxico ideológico del Centro Democrático. Sobre este particular tampoco hemos escuchado ni del presidente Duque, ni de usted, ni mucho menos del embajador Santos, una sola palabra de reproche. Ese discurso electoral también incluye ataques al acuerdo y al proceso de paz colombianos por parte de la campaña del presidente Trump, que es el resultado, a mí no me cabe la menor duda, del lobby del señor embajador Santos y del gobierno colombiano en Washington. Ministra, es imperdonable que se hayan llevado a cabo gestiones para lograr que el ataque al proceso de paz se convierta en un tema de campaña del presidente Trump. Sobre este punto volveré un poco más adelante. El tercer tema que abordo,
En el estado de la Florida existe un grupo claramente definido de activistas electorales uribistas a favor de la campaña del presidente Donald Trump y de la candidatura republicana al Congreso de la señora María Elvira Salazar, que hace parte, ese grupo hace parte de Latinos for Trump. Como se sabe, lo que ocurre hoy en unos cuantos estados que son definitivos en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, pues es lo que va a lograr definir en últimas la elección. Y entre esos estados, sin lugar a dudas, el estado de la Florida es uno de los más estratégicos en importancia en los comicios que se están adelantando en Estados Unidos. En ese estado, activistas que pertenecen al uribismo han creado una plataforma a favor de la campaña del candidato presidente y de la mencionada candidata republicana al Congreso, la señora Salazar. Ese grupo de activistas participan también de otro grupo más amplio, que es el grupo de Latinos for Trump, y está liderado por el ciudadano colombo-americano Fabio Andrade, quien ha sido coordinador en otros momentos de la campaña de Trump en el condado de Miami-Dade. En un reciente encuentro electoral, ya lo vimos al comienzo de este debate, el señor Andrade le decía al presidente Donald Trump lo siguiente, lo voy a repetir, comillas, me llamo Fabio Andrade y soy uribista. Como muchos colombo-estadounidenses, en la Florida apoyamos al expresidente Uribe, quien es el muro de contención de Colombia para parar al castrochavismo que ha intentado tomarse a Colombia y ahora se está moviendo hacia Estados Unidos. Esa era la frase con la que comenzaba esa presentación en el encuentro de Trump con el grupo de apoyo Latinos for Trump. En una entrevista radial, después de ese evento electoral, el señor Andrade afirmó que la fuente del nuevo discurso del presidente Trump sobre el proceso y el acuerdo de paz colombianos y por esa vía de ataque al candidato demócrata, al señor Joe Biden, era una reunión que el pasado 16 de agosto habían sostenido líderes uribistas con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el señor Robert O'Brien. Dijo en esa entrevista el señor Andrade que como parte del activismo electoral que realizan los colombianos uribistas, con el apoyo, por ejemplo, del excongresista Lincoln Díaz Balart y de su hermano, el senador Mario Díaz Balart, pues esa fue una reunión estratégica. Mi pregunta, ministra, es la siguiente. ¿La embajada colombiana supo de esa reunión entre el uribismo de Miami y personas de la administración Trump, en la que se atacó al proceso de paz y se le propuso a la campaña de Trump y a los asesores del presidente de Estados Unidos la inclusión de ataques al proceso de paz como un tema de campaña? Además se lo pregunto porque al día siguiente, es decir, el 17 de agosto de este año, esa delegación en la que estaban también el señor director del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Claver Carón, y el mejor amigo del esposo de la señora Ivanka Trump, el señor Adam Boehler, director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, se reunieron en Bogotá con el presidente Duque para hablar del programa Colombia Crece. Es obvia la pregunta entonces, señora ministra, si en esa reunión entre el presidente Duque y esta delegación venida de Estados Unidos se habló de la reunión que el día anterior habían sostenido en Miami con los líderes uribistas de la campaña Trump. Es evidente que ese fue o tuvo que ser un asunto de conocimiento del gobierno nacional. Ese es el tipo de mensajes que el señor Andrade promueve a través de un espacio de reuniones político-electorales que se pueden consultar perfectamente en las redes sociales y que está dirigido a la comunidad colombiana que se denomina Colombia Habla. En tiempos de campaña, este espacio se reúne semanalmente y en esas reuniones participan en forma habitual dirigentes del Partido Centro Democrático y funcionarios diplomáticos colombianos.
Quisiera saber si eso lo tiene usted también presente, señora canciller. En un reportaje sobre esta actividad proselitista, la radio pública de Estados Unidos, la WRLRN, informó que los republicanos colombianos en la Florida instaban al presidente Duque a visitar Estados Unidos en tiempos de elecciones. Yo también le pregunto, ministra, ¿se llegó a considerar la visita a Miami del presidente Duque en esta etapa? Su respuesta a esa pregunta en el cuestionario de este debate es una respuesta evasiva, debo decirlo, puesto que lo que dice es que no está programada una reunión, pero mi pregunta no era si está programada o no, sino si se ha estado discutiendo esa posibilidad, así que le reitero también esa pregunta. Cuarto punto que quiero abordar en este debate de control político. El embajador Santos se reunió con esta plataforma electoral uribista que dirige el señor Andrade, así como lo han hecho congresistas del Centro Democrático. ¿Qué clase de mensajes circulan en este tipo de reuniones electorales que se están organizando en la Florida? Bueno, ya ustedes vieron algunos de ellos al comienzo de esta reunión y quiero simplemente subrayarlos. El pasado 31 de agosto, la senadora María Fernanda Cabal, que participó en uno de estos eventos, durante su intervención se dedicó a criticar el programa electoral del Partido Demócrata. La senadora Cabal dijo, y voy a citarla, Alexandra Ocasio-Cortez y Kamala Harris respaldan proyectos abiertamente anarquistas. El anarquista piensa que tiene derecho a destruirlo todo. Estas son palabras de la senadora Cabal. Su programa de New Green Deal quiere acabar los carros. A ese discurso le creen un montón de muchachitos. Esas son expresiones de la senadora Cabal, quien además dedicó su conferencia de 1 hora y media a señalar que un triunfo de Biden, y la vuelvo a citar, no nos asegura una intervención militar en Colombia en caso de una agresión por parte del régimen de Venezuela. Esos son los tipos de mensajes que están llevando a la Florida y a la comunidad colombiana los dirigentes del Centro Democrático. O el otro que ustedes también vieron en el video, el senador Santiago Valencia, en otra de estas reuniones, le recomienda a los asistentes de la plataforma uribista pro-Trump incluir mensajes atacando el proceso de paz de Colombia como parte de su labor de campaña a favor del presidente Trump. Lo cito también. Yo fui en el 2015 uno de los primeros que advertí de las más de 160.000 hectáreas de hoja de coca cultivada. De hecho, yo en estos días saqué unas cápsulas que, bueno, sería bueno que ustedes las saquen ahora que sirven mucho para la campaña de Trump. Es decir, si esto no es intervención e injerencia, ¿qué es entonces estar interviniendo en un proceso electoral en otro país? Al día siguiente, el día de ayer también, como ustedes lo vieron, se difundió la invitación abierta del expresidente y exsenador Uribe a votar por la candidata republicana en Estados Unidos, la señora María Elvira Salazar, que tiene entre uno de sus fervientes agitadores al representante a la Cámara del Centro Democrático, el señor Juan David Vélez, quien se quita y se pone la camiseta de representante a la Cámara colombiano y agitador político en Estados Unidos con una facilidad increíble. El señor expresidente Uribe dijo que queremos ver en el Congreso de Estados Unidos y necesitamos a la candidata republicana, la señora Salazar. Bueno, si esto no es campaña electoral, entonces, ¿qué es, señora canciller? No conocemos hasta ahora ninguna reacción de la embajada colombiana respecto a estos hechos, pero en cambio, lo que sí sabemos es que el pasado 20 de julio, el señor embajador Francisco Santos estuvo en una de esas reuniones de Colombia Habla con compatriotas residentes en la Florida, convocada por el promotor de la campaña Trump en la Florida y líder de Latinos for Trump, el señor Fabio Andrade. Una reunión en la que también estuvo presente el líder republicano de la campaña del presidente Trump, el excongresista Lincoln Díaz Balart. En ese evento el embajador Santos
le agradeció a los líderes republicanos su apoyo desde lo público y lo privado. O sea que no es cierta la respuesta, señora ministra, que usted le dio al cuestionario de este debate. El señor embajador sí se ha reunido, quiero dejarlo bien claro, el señor embajador sí se ha reunido con personas de la campaña de Trump, presidente, en público y en privado, en el estado de la Florida a través de vías virtuales y me parece que este es un hecho que no admite ninguna duda. Es decir, se nos va a decir que estas reuniones son para discutir sobre el medio ambiente, sobre las buenas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El señor embajador ha estado en reuniones de una plataforma electoral colombiana pro-Trump en Miami. Y yo le pediría que le diga la verdad a los colombianos desde Washington, porque ayer reaccionó, como es comprensible, de una manera bastante nerviosa y exaltada frente al anuncio de este debate. Esta clase de actos son los que han llevado a reconocidos periodistas, quiero simplemente recordar esto, como el señor Tim Paget, a afirmar que estamos viendo un número creciente de funcionarios electos colombianos, en su mayoría del partido de extrema derecha, lo estoy citando a él, pero que es esencialmente el partido gobernante, involucrándose de formas que nunca antes habíamos visto en un gobierno latinoamericano, aquí en una elección estadounidense. Hasta ahí va la cita del señor Paget. El quinto tema, y con esto voy cerrando, el candidato y vicepresidente Joe Biden, esto ya es de conocimiento público, congresistas del Partido Demócrata, el embajador de Estados Unidos han expresado su abierto rechazo a esta injerencia absolutamente descarada y han advertido sobre sus consecuencias. Simplemente quiero recordar que en el último debate de esta campaña entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden, este último dijo claramente: hay países extranjeros tratando de influir en nuestras elecciones, todos los países que interfieran con nosotros van a pagar un precio porque están jugando con nuestra soberanía. Esa no es una advertencia retórica, hay que tomarla muy en serio. Ministra, el Partido Demócrata es consciente del nivel de participación e intervención que ha tenido el gobierno y el Centro Democrático en estas elecciones. Adoptará medidas económicas y políticas seguramente que correspondan a esta clase de acciones. El embajador, como lo supimos, se pronunció en estos días, el embajador Philip Goldberg, y también se han pronunciado congresistas demócratas, como por ejemplo el congresista Gregory Meeks, como también el congresista Rubén Gallego, el ex asesor de la Casa Blanca para Asuntos de Seguridad, Dan Restrepo, quien, debo citarlo, dijo: ningún colombiano debería querer encontrarse en el papel que ha asumido Vladimir Putin y Rusia frente a las elecciones en Estados Unidos. Concluyo entonces, señor presidente, señora ministra, colegas y colombianos. Debemos recordar que el principio de no intervención, lo acaba de decir también mi colega Antonio Sanguino, o el deber de un Estado de no intervenir en los asuntos domésticos de otro Estado, constituye una norma fundamental del actual derecho internacional y uno de los principios rectores de nuestras relaciones exteriores. Está, como se dijo aquí, el artículo 9 de la Constitución, que dice: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En las leyes estadounidenses, hay que recordarlo también, está claramente prohibido la participación en la política y en las elecciones de ningún gobierno de otro país, de un partido político extranjero, de una sociedad, asociación, corporación, organización u otra combinación de personas organizadas que tenga su sede en otro país. Eso está claramente regulado en el Código Federal. También se prohíben donaciones, contribuciones de cualquier índole, no solamente en dinero, materiales, tiempo, asesoría o todo lo que tenga un valor mercantil. Sin embargo, ministra, y con esto cierro, el gobierno de Colombia está desconociendo abiertamente estas obligaciones
al intervenir en las elecciones presidenciales y del Congreso de Estados Unidos. Yo recuerdo los hechos que he mencionado. Personal diplomático ha sostenido reuniones con activistas electorales de la campaña del presidente Donald Trump y están esas reuniones debidamente documentadas. Segundo, el gobierno ha guardado silencio frente a la injerencia abierta del partido de gobierno en el proceso electoral estadounidense y a la inclusión de ataques a la campaña del candidato Biden con los mensajes descalificadores propios del léxico uribista. Tercero, la política exterior de este gobierno ha roto el principio de relación bipartidista y ha entregado a un sector reducido del Partido Republicano del Estado de la Florida la conducción de los intereses de nuestra nación. En resumen, he hablado de 2 reuniones frente a las cuales no hay explicación. He hecho referencia a que la declaración que hizo el ex presidente Juan Manuel Santos hacía referencia al señor embajador Francisco Santos. He mencionado y detallado cómo opera el grupo uribista que está haciendo campaña electoral en la Florida y en Miami, y he detallado muchos otros asuntos sobre este caso. Así que evidencias, indicios, pruebas es lo que hay sobre lo que estoy sosteniendo. Ha habido una clara injerencia de funcionarios y también de dirigentes políticos del Centro Democrático, en este caso, en el actual proceso electoral en Estados Unidos. Gracias, presidente.